Estoy en Buenos Aires. Bueno, ya de esto, desde que empezó toda esta película de terror, pasaron más de 50 días. Mi mamá ingresó acá a la Clínica de la Esperanza con mi papá el 19 de mayo. Vinieron caminando por una interconsulta, porque para su dolor de columna, de hernia de disco allá en Rafaela, no consiguió resultados favorables y bueno, ella en el día más o menos andaba, pero a la noche era donde más le afloraba el dolor. Y bueno, mi papá no podía dormir, digamos, porque ella necesitaba ayuda para ir al baño, lloraba de dormida, el dolor. Y bueno, para mejorar su calidad de vida, yo insistí en que busque otras miradas, otros médicos, que salga de Rafaela. Y bueno, así fue que se contactaron con la obra social, el personal de farmacia, quienes tardaron más de un mes para conseguirle un lugar acá en Buenos Aires, siendo que ellos tienen muchos contactos, pero bueno, no lo tomaron como algo urgente y mi mamá realmente estaba dolorida. Bueno, después de insistir bastante, consiguieron un lugar, la mandaron a esta Clínica de la Esperanza en calle 3 Arroyos, 2060 en Cava. Y bueno, entraron caminando a internarse. Estuvo una semana haciéndose estudios prequirúrgicos, cultivos, todo lo que sería estudios, digamos. Bueno, y después conocieron al tutor, digamos, al auditor de la obra social, que era el cirujano también, que es Daniel Comandos, un hombre de 36 años más o menos, que bueno, fue quien la operó. Programaron la cirugía para el 27 de mayo. Él le explicó que iban a poner una prótesis de titanio entre las vértebras. Y bueno, yo en esta semana que mi mamá estuvo internada, yo hablaba siempre con ella, hacíamos videollamadas, me pasaba fotos de ella con mi papá, de mi papá durmiendo en la silla porque él pasaba todo el día y mi papá tiene 60 años. Y bueno, también me contaba que tenía un poco de miedo por la cirugía. Y bueno, aparte también el médico como que le entró por el lado de que él se hizo un bypass gástrico y ella también hace más de 13 años. Bueno, como que conectaron de ese lado, y es importante porque después, para lo que te voy a contar después, esto tiene relevancia, digamos, aparte porque también está en su historial clínico que ella tenía esta operación. Bueno, hicieron la programación de la cirugía, y cuando era una cirugía que debía durar 3-4 horas, que no era un procedimiento así como muy complicado, y en toda cirugía tiene riesgo, pero para mí metieron la pata grosso porque hicieron cosas que a mí no me entran en la cabeza que puedan hacer con una persona. Por ejemplo, a ella le tenían que abrir por delante, o sea, por el abdomen, para meterle la prótesis entre las vértebras. Cuando estaban haciendo eso, se ve que la prótesis no encajaba entre las vértebras, no sé por qué, era muy grande o qué. Entonces le hicieron fuerza, o sea, le pegaron un golpe para meterla, y ahí se resbala la prótesis y rompe una arteria importante. Y mi mamá empieza una hemorragia, pierde más de 4 litros de sangre. Esto fue encima al principio, al comienzo de la cirugía. Entonces pasaron las primeras 4 horas con esa complicación
y después unas 3 horas más para estabilizarla en el momento. O sea, mi papá caminaba por las paredes porque muchas horas, pasaban 5, pasaban 6, pasaban 7. Decía, che, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y bueno, cuando preguntó le dijeron eso, que había, encima ahí arrancan las mentiras también, porque le dijeron no, se complicó porque le estábamos limpiando con un hisopito y rajamos sin querer la arteria, cosa que después mi papá se enteró el otro día cuando fue a verla a terapia intensiva, porque entró, o sea, se notificó todo, pero entró a verla a mi mamá y estaba atrás de un pilar en la pared, y al ratito llega el médico cirujano y habla con el jefe de terapia, y no lo vieron a mi papá en ese momento ahí. Yo tengo videos de todo esto porque mi papá le cuenta lo mismo al jefe y no se lo niega. Escucha la conversación entre estas 2 personas, que sí, la paciente Mojica se complicó la cirugía, no sabe lo que pasó, que le estábamos poniendo la prótesis y golpeamos y zafó y le rompimos la vena. O sea, así fue, y así mi papá se enteró de la verdad, de lo que pasó, la arteria, sí. Y bueno, ahí arrancaban las mentiras. Mi mamá se despertó a los 4 o 5 días de su cirugía. Bueno, me olvidé contarte que para parar la hemorragia ellos le tuvieron que sacar todos los intestinos afuera para limpiarle bien todo, y en ese manoseo, toqueteo, le perforaron en 3 partes el intestino delgado, y no se dieron cuenta en el momento. Volvieron a guardar todo para adentro, cosieron y la dejaron. En terapia estuvo, a los 2 días de la operación, ella empezó a supurar un líquido verde que venía de ahí del abdomen y a levantar fiebre. Nosotros la íbamos a ver, yo estaba caliente y nosotros le decíamos, che, a los enfermeros, mirá que está con fiebre. No, pero es normal, nos decían, ya se lo bajamos con baño, es una reacción de la cirugía, como que no le daban importancia, y nosotros nos preocupaba porque claramente algo no está bien. Son 2 causas para prestarles atención. Y bueno, estuvo una semana supurando ese líquido verde y levantando fiebre, que nadie fue capaz de hacer una tomografía, de decir, che, esto no me gusta. Mi mamá ya había despertado al 5.º día, al otro día le sacaron el respirador, hablaba, se comunicaba con nosotros, nos pedía agua, yo le mojaba los labios con una gasita y ella me tomaba el agua desde la gasita. Le hice grabar un audio para la familia, que ella se iba a recuperar, que ella iba a estar bien, que ella hablaba con la voz susurrada porque tenía lastimada la garganta del tubo. Y bueno, al 7.º día de esta operación ella se encontró perdida. Un día que la fuimos a ver, estaba con la mirada perdida, no nos reconocía, digamos, no nos respondía. Y ya ahí mi papá le dijo, che, acá está pasando algo, tenía los ojos vidriosos, no estaba como los otros días. Y bueno, y por eso decidieron operarla de urgencia. El líquido también seguía supurando. Cuando la abrieron de urgencia, esto fue el 11, justo hoy hace un mes de esa segunda cirugía. Le abrieron y era una bomba explotada lo que tenía adentro, una septicemia generalizada, porque tantos días tirando el líquido adentro, es el líquido infeccioso por dentro y por fuera, porque ya una vez que no podía más
tener adentro ese líquido, empezó a salir para afuera. Y bueno, el traumatólogo, que fue el de la primera cirugía, cuando vio eso, se le quemaron los papeles, porque él no estaba especializado para eso que estaba viendo. Entonces la dejó en espera en quirófano, abierta y anestesiada, 3 horas, hasta que llamaron a otro grupo especialista que no estaba contratado por la obra social, que fueron, ella entró a quirófano a las 3, vieron eso, no podían hacer nada, a las 8:30 arrancó el otro grupo a operar y la tuvieron hasta la 1 de la mañana en quirófano. Bueno, después de esa cirugía mi mamá no despertó más. Lo que nos explicaban los médicos que tenía, bueno, esto que te conté antes, el intestino perforado de la primera operación, y el colon derecho, el intestino grueso, estaba necrosado, o sea, estaba podrido. O sea, ellos lo dejaron podrirse por dentro. Y bueno, ahí le habían puesto una bolsita de colostomía y otra de ileostomía, y que si ella estaría con vida hoy tendría que tener esas bolsitas. En el medio de esa cirugía sale el médico traumatólogo que conectó con mi mamá por el lado de que ambos tenían un bypass, a preguntarle a mi papá en medio de la cirugía si ella tenía un bypass hecho. O sea, por eso te lo mencioné antes. O sea, es algo que vos, si vas a operar, yo no soy médica, pero eso lo tenés que saber. Aparte, empatizaste con la paciente de ese lado. O sea, a mí no, yo no lo entiendo. ¿Por qué en el medio de la cirugía tenés que salir a preguntarle al esposo si lo tiene hecho, si vos ya sabías? Así que bueno, estuvimos una semana, pasó una semana esperando que despierte, no despertaba. Tampoco reaccionaba, digamos, a ningún estímulo. Ya los médicos ahí nos dicen que puede llegar a tener algún problema a nivel neurológico, que a mí me re preocupaba eso porque es fuerte. Entonces me dicen, bueno, le vamos a hacer una tomografía. O sea, pasó una semana y querían hacer una tomografía. Después de una semana, me parece un montón. Diciendo que tampoco la operación anterior tampoco le habían hecho tomografías enseguida. O sea, dejaron todo para último momento. Le hicieron una tomografía de cerebro, de tórax y de abdomen. Esto fue un miércoles. El jueves voy por esas tomografías, que no me las mostraron, obvio, me las decían así por arriba cómo estaba. Me decían que el intestino estaba bien, que el tórax estaba bien, y que la tomografía del cerebro no la tenían todavía. Así que eso fue al mediodía y yo le digo, bueno, vengo a la tarde por esa tomografía, porque es la que a mí más me interesa, es que mi mamá no está despertando por eso. Y cuando voy a la tarde a buscar esa tomografía, la doctora que estaba de turno me dice que la vio a la tomografía del cerebro, que está todo bien, que está perfecto, que no tiene nada. Yo tengo los audios de que salí ese momento de la clínica llorando, diciéndole a toda la familia que está todo bien, que el cerebro está bien, que no tiene ningún daño, que es cuestión de que ella nomás se despierte. Inclusive la abracé a la médica porque yo le digo, respiro por lo que usted me está diciendo, estoy respirando, le digo. A todo esto, bueno, yo estuve sola esos días porque mi papá tuvo que volver a trabajar, entonces yo estaba sola con ella. Y al otro día de esto, llega mi papá y yo me vuelvo, esto fue un jueves, mi papá llega un viernes, yo me vuelvo el domingo porque tenía que ir a la facultad el lunes, y como la doctora me dijo que estaba todo bien, yo me quedé tranquila.
Digo, en cualquier momento va a despertar. El lunes me llama mi papá diciéndome que tiene muerte cerebral, así, lisa y llanamente. O sea, yo no entendía si me acaban de decir hacía 2 días que estaba todo bien y ahora tenía muerte cerebral. O sea, le veían la tomografía del cerebro, que no tenía conexión neuronal, que no tenía reflejos, que no tenía nada. Estaba todo inflamado el cerebro. Y ahí fue, yo me volví de urgencia a Buenos Aires y nada, ahí fue una bomba para todos, porque bueno, le exigíamos cada 2 días que le hagan tomografías para ver si se revertía el cuadro, porque nosotros todavía teníamos la esperanza, o sea, ella estaba con vida, no podía ser que esté pasando esto. Y bueno, también mi papá tiene unos audios de cuando el jefe de la clínica le dice así fríamente: ¿qué? ¿No te dijeron que tiene muerte cerebral? Como si fuera una bolsa de papas. O sea, mi mamá, es nuestra vida, ¿no? No sabés con la frialdad que nos trató esa gente, todas las mentiras que recibimos. También tengo un video, podés pasar el audio si querés, el video que el jefe de la clínica me acepta que me la mataron. Él no sabe que yo lo estaba grabando y yo le digo, si me la mataron acá. Y me dice, sí, ya sé, está bien. Yo le digo, ¿me acepta que me la mataron? Sí, yo te acepto, me dice, o sea, como si nada. Tengo todo errores de ellos. Esto, bueno, a todo esto también no nos querían dar el historial clínico, nos dieron vueltas, un montón de vueltas, y nosotros desde que nos enteramos que tiene muerte cerebral, la quisimos trasladar a Rafaela, a una clínica de allá, porque si ya no había más nada que hacer, ¿para qué la quieren tener acá? O sea, queríamos que si tenía que pasar lo que nadie quería que pase, que sea en su lugar. Y no, nos dieron 1000 vueltas. O sea, no querían, digamos, que la traslademos. ¿Y cuándo falleció ella? Ella falleció el 2 de julio. Yo estoy convencida que ellos la desconectaron. Nosotros, el 2 de julio fue un martes, miércoles. El martes anterior a que ella fallezca, fue una ambulancia que le iba a trasladar a Rafaela. Y la médica que iba en la ambulancia evaluó el nivel de complejidad que tenía ella y ahí dictaminó que no era trasladable, por más que la ambulancia esté toda equipada, era de tercer nivel, pero nos dijeron, si ella fallece en el camino, así esté en Campana, en Rosario, en Santa Fe, o a 10 kilómetros de llegar a Rafaela, por protocolo tenían que volver a la clínica, si ella fallecía. Entonces no la quisieron trasladar. A todo esto, ese día estuvimos 10 horas en la clínica esperando a la ambulancia y a último momento nos salen con esto. Y una persona nomás podía volver con mi mamá, entonces iba a ser mi papá, que viajaba en la ambulancia, y yo, como ya sabíamos que iba a volver, 3 horas antes me tomé un colectivo para Rafaela. Y a las 3 horas me llama mi papá y me dice, no la trasladan. Y yo no sabes cómo estaba, ya me estaba volviendo. Bueno, llego, obviamente no me voy a bajar de un colectivo y me voy a subir a otro para volver. Llegué, descansé, y ese mismo día, a la mañana, me llama mi papá y me dice que había fallecido. Y yo todavía pienso que mi mamá pensó en todo, porque ella sabe que a mí las injusticias me duelen un montón y más esto, más ella. Y yo digo que ella me mandó para allá para que yo no esté presente en ese momento en la clínica, porque yo podría haber hecho cualquier cosa con la bronca que tenía porque me la abandonaron.
la dejaron morir ellos. Y ahora, me podría haber perjudicado un montón. Trini, ¿por qué están en Buenos Aires ahora ustedes? Porque se demoró un montón la autopsia. Mi papá ese mismo día hizo una denuncia penal por mala praxis. Ajá. Lo asesoraron unos policías ahí que no podían creer lo que mi papá les estaba contando. Le indignó mucho a la gente esa situación. Entonces lo asesoraron para hacer todos los pasos que tenía que hacer, porque generalmente la gente, y yo entiendo, en esta situación dolorosa, uno lo que quiere, bueno, es agarrar a su familiar y llevárselo, más si no sos de acá, de la ciudad, y bueno, hacerle la digna sepultura, todo lo que prosigue. Y después tenés 2 años para hacer todo este tema penal. Pero si no hacíamos eso, después iba a tener invalidez, porque ya habíamos sacado el cuerpo de acá, de la jurisdicción, digamos, como que no te iban a dar mucha bola. No tenía competencia, digamos, con lo que mi papá hizo, que está bien lo que hizo, por más que nos duele, porque ahora nosotros no podemos trasladarla, ¿no? Igual ya muerta no, tampoco podemos llevárnosla, porque está en investigación y su cuerpo es la prueba, ¿entendés? Bueno, ella le hicieron la autopsia ayer jueves y el diagnóstico que dieron el perito forense fue muerte por peritonitis postquirúrgica de cirugía lumbar. O sea, obviamente por esto que te conté antes, que se le reventaron los intestinos y toda esta septicemia que ella hizo fue lo que la infección le llegó al cerebro y listo. No le dejó llegar sangre, no le dejó llegar oxígeno y la mataron. Porque esto se puede haber prevenido también. Y ahora entonces vamos a seguir juicio por mala praxis, la idea que tienen ustedes a esta clínica. Sí, vamos a hacerle juicio a la clínica, al médico, auditor, a la obra social, porque literalmente nos mandaron al peor lugar que había. ¿Qué obra social es que tiene ¿Qué obra social tiene tu mamá? ¿Qué obra social era? Obra social personal de farmacia. De farmacia. Mi papá hace 46 años que trabaja en una farmacia, toda la vida, y siempre estuvo en el gremio, hace unos años, estuvo siempre presente, y nada, al pedo, porque le soltaron la mano, a todos nos soltaron la mano, por ahorrarse 2,50 pesos, nos mandaron a un lugar terrible, un matadero, literal un matadero, porque en ese más de un mes que estuvimos en terapia no vimos a ninguna persona salir con vida de ahí adentro, te lo juro por Dios. ¿Recordame el nombre de la clínica, Trini? La clínica La Esperanza, la esperanza de salir vivo, porque de esperanza no tienen nada. Y bueno, a raíz de que yo hice una denuncia pública en mi Instagram que tuvo mucho alcance, mucha gente de acá me comentó las situaciones que pasaron con sus familiares en esa clínica. Toda la gente que mataron, imagínate que le dicen la clínica del doctor Pureta. Ya tiene esa fama acá de hace años, pero uno que no es de la zona, claro, no conoce, sabían. No sabe. Obvio que nunca la hubiésemos querido llevar a ese lugar, hubiésemos tenido conocimiento, pero mi idea es alertar al país entero, porque ahí conocimos gente de todos lados, de La Pampa, de Misiones, de mismo Buenos Aires, de muchos lados, que caen ahí, que no saben lo que es ese lugar. Así. Obvio caen derivados por las obras sociales que tienen. Claro, si las obras sociales atienden todas obras sociales, entonces, por eso, como la de ustedes. Claro, así es. Trini, bueno, seguramente un momento muy difícil, esto va a ser así. ¿Tu madre no le pudieron dar sepultura? Nada, ¿quedó siempre allá en Buenos Aires entonces? Bueno, hoy
la recogió la cochería. Mi papá fue a reconocer el cuerpo y bueno, yo no podía entrar, pero no preferí no hacerlo porque yo me iba a morir ahí con ella, ¿sí? Y la veía ahí. Te quedas con la otra imagen. Sí. Así que mañana ahora están viajando mis familiares, hermanos de ellas, amigos, más de 30 personas que están viniendo en caravana, en auto, para venir. Le pedimos por favor a la cochería que nos dé un espacio para poder velarla y después hacer el sepelio en el cementerio de la Chacarita. Va a quedar en un nicho ahí depositado hasta que el juez dé la orden de que ya la podemos trasladar. Esto no sé cuánto demora, los tiempos de la justicia son lentos. No sé cuándo son, pero bueno, por lo que me dijeron también, el fiscal que tiene la causa está muy enojado, muy indignado con la situación y quiere, investigar lo más rápido y lo más profundo para saber realmente qué pasó, porque esto es una locura lo que pasó. Ni en nuestras peores pesadillas podríamos haber imaginado este final. No es porque sea mi mamá, pero era una persona tan dulce, tan hermosa, en todos los sentidos. La ciudad de Rafaela está conmocionada por lo que escuché. Yo no volví más, hace mucho que no voy, pero mucha gente me hizo llegar su apoyo y nada, lo entiendo porque yo ya sé lo que es mi mamá, lo que fue, y entiendo todo este amor que está recibiendo porque ella era amor y le quitaron la vida hermosa que tenía. Con mi papá ellos estuvieron 30 años juntos, no solo nos destrozaron, seguramente nos destrozaron a todos. Trini, ¿tenés hermanos? Sí, tengo un hermanito de 18. Bueno, así son. Bueno, Trini, a tu disposición, en lo que pueda, no sé, te digo, como digo, no sé qué decirte, pero a tu disposición en lo que podamos y bueno, fuerza a seguir adelante por, bueno, la memoria de tu mamá, de lo vivido, tenés tu papá, seguramente para seguir, tu hermano, así que bueno, y en memoria de ella seguir y bueno, ojalá los responsables de todo esto paguen, Sí, ojalá que sí, tiene que ser así, tiene que ser justicia por ella. Yo te agradezco un montón esta oportunidad que me prestes tu medio. Tuve una nota hoy, pero no sé, hay mucha gente que no le conviene que yo hable, que hablemos nosotros. En Crónica nos cortaron la nota hoy, la verdad fue eso. O sea, nos dejaron hablar 5 minutos y dieron la pausa enseguida. Era en vivo y en directo. Sí. Y bueno, dieron una pausa y nunca de la nada. Y dijeron, bueno, después volvemos con este tema y vos te crees que volvieron con él. O sea, no volvieron con nosotros. Los cronistas que estaban con nosotros dijeron, bueno, chicos, nos vamos. Chao. Así fue. O sea, una bajada de línea total. Después pusieron a unos negros peleándose por un terreno. Y esto que es realmente grave, importante, lo taparon. Pero bueno, yo no me voy a cansar. Yo quiero llegar a todas las familias de este país para que no haya más Claudias y que no haya más familias destrozadas